Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Disfrutando de este calorcito de esta tarde, está calientito. Yo veo a varios hermanos que se están abanicando, pero es agradable de todas formas estar en la presencia de Dios, hermanos. Con calor o con frío, los que amamos a Dios, ninguna cosa es excusa para no estar en su presencia. Mis hermanos, esta tarde vamos a meditar en una porción que está en el libro de Proverbios. Le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia. Y le invito, por favor, a que abra su Biblia. No nos acostumbremos El cañón es una ayuda por aquellos hermanos que comienzan a venir a la iglesia y no traen Biblia y qué sé yo, ¿verdad? O de repente no encuentran las citas, pues les sale más fácil. Pero la idea es que los cristianos nos acostumbremos a usar nuestra Biblia. Amén, hermanos. Estamos pensando seriamente ya no poner ahí los textos, porque algunos se han acomodado demasiado, ya no quieren traer Biblia a la iglesia. Esa no era la idea, hermano, ¿verdad? La idea siempre es facilitar las cosas, desde luego, pero tampoco que nos volvamos así de cómodos. Bueno, abramos nuestra Biblia, Proverbios capítulo 1, vamos a leer los versículos del 8 hasta el 23. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 23. El mensaje de esta tarde se titula: Oye a Dios, no al mundo. Oye o escucha a Dios y no al mundo. Dice este pasaje de la Escritura, porque tenemos nosotros que aprender y enseñarle a los de nuestra casa que en esta vida vamos a escuchar, además de la voz de Dios, vamos a escuchar otras voces. Y tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia de Dios para saber identificar cuando lo que nosotros estamos oyendo o la voz a la que estamos poniendo atención no es la de Dios. Porque la Escritura dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, o dicho de otra forma, le parecen buenos, le parecen correctos. Pero la Biblia advierte que su fin es ¿cuál es su fin? Es muerte. Por eso debemos ser cuidadosos. No todos los caminos, como dicen algunos por ahí, llevan a Roma. Leamos entonces, dice el verso 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y aquí vienen los consejos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta o no aceptes. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría, en cambio, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Oremos, hermanos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, esta tarde, Dios, al leer tu palabra, queremos meditar en ella y pedirte que sea tu Espíritu quien nos hable, quien nos dé la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para comprender lo que tú nos envías a decir esta tarde, Señor. Te pido que quites de nuestras mentes todo aquello que pueda distraernos o desviar nuestra atención de aquello a lo que hemos venido, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a buscarte, hemos venido a oír tu voz, tu consejo. Bendícenos con tu palabra, Señor, como lo hace siempre.
Padre, echamos sobre ti toda nuestra ansiedad, nuestras aflicciones, preocupaciones, problemas, los ponemos delante de ti, Señor. Y ahora te pedimos que tu paz inunde nuestro ser, para que nosotros con toda libertad podamos estar en tu presencia y ser edificados con tu palabra. Señor, gracias te damos. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, como siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, miren, le decía que en esta vida nos vamos a topar con que hay quienes dicen que hay tres voces que nosotros siempre vamos a estar expuestos a oír. Una es la voz de Dios. La otra es la voz ¿de quién? De nuestro adversario, de sus demonios. Y hay una tercera voz que dicen que también nosotros vamos a escuchar. ¿De quién cree que es la tercera voz? Nuestra propia voz. O sea, esas son las tres voces que nosotros vamos a oír a lo largo de toda nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar en el dilema de a quién oír. ¿Escucho a Dios? ¿Escucho al enemigo? ¿O me escucho a mí mismo? ¿Y qué me voy a decir a mí mismo, verdad? A mí mismo, deberías escuchar a Dios. Así dígase usted cuando hable consigo mismo, oye. Dígale, a mí mismo deberías escuchar a Dios. Entonces, en este pasaje nos topamos justamente con el consejo que los padres le dieron a Salomón. Y le dijeron, hijo mío, le dice, oye la instrucción de tu padre, oye los consejos de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y ahí viene una serie de consejos y están justamente, si usted examina ese conjunto de versículos que hemos leído, es el tema de lo que estamos hablando. Oye a Dios. Los últimos versículos del 20 en adelante hacen la comparación entre escuchar la voz de la sabiduría y no oír a aquellos que vienen a decirnos, si los pecadores, dice el versículo 10, te quisieran engañar, ¿qué le dice? No les hagas caso, no aceptes. Entonces le está diciendo, si el mundo viene a seducirte, no aceptes esa seducción, no aceptes sus ofrecimientos. Y por el otro lado, en el versículo 20 en adelante dice que la sabiduría clama en las calles. Ahí está Dios hablando permanentemente. Como hablábamos esta mañana, por los que estuvieron a las 9, hay personas a quienes, aunque se les hable, no entienden. Pero aquellos a quienes Dios les ha dado el privilegio de entender, cuando Dios habla, estas personas tienen la capacidad de oír. Pero ahí nos topamos con otro dilema. Y el siguiente dilema es, yo oigo la voz de Dios, pero tengo que decidir si la obedezco o hago lo que me da la gana. ¿Hago lo que Dios dice o hago lo que el mundo me dice? Ahí es donde nos vamos a topar. Siendo cristianos nos vamos a topar con ese dilema entre hacer lo que quiere Dios o hacer lo que a mí me parece que es lo más correcto. Entonces, hay algunas cosas que yo les quiero explicar esta noche para entender la manera en que el mundo actúa en la vida de los creyentes. Primero, en este pasaje vemos que dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Ahí podemos ver como que el mundo queriéndonos, invitándonos a que sigamos sus disoluciones, el mundo haciéndonos invitaciones para que nos alejemos de la sabiduría. Y el consejo es, no consientas. Hay varias palabras ahí que dice, por ejemplo en el 11 dice, ven con nosotros. Dice, hay una invitación a que todo les saldrá bien. En el versículo 13, vea la oferta del mundo. ¿Qué le dice? Hallaremos riquezas de toda clase. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos, dice la Escritura, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe. Entonces los cristianos, hermano, yo quiero decirle esto, los cristianos se pueden extraviar de la fe si ponen su mirada en las riquezas, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces ahí está el mundo diciéndote, ven, vas a ver que vas a encontrar riquezas. Hay momentos en que nosotros creemos que la hicimos, que encontramos una veta de oro, un trabajo, un negocio, cualquier cosa, y nos dejamos llevar y dos cosas nos pueden pasar cuando ese tipo de situaciones nos acontecen. Una de ellas es que nos volvemos ambiciosos.
Cada vez queremos más y más y más y nos volvemos amadores de las riquezas más que de Dios. Tanto así que cuando más tenemos y amamos las riquezas, es imposible para nosotros honrar a Dios con nuestros bienes. Porque pensamos, yo no voy a dar en la iglesia el diezmo, yo no voy a dar ofrenda, ni que fuera tonto. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que somos amadores de las riquezas más que de Dios, por un lado. Por otro lado, ¿qué otra cosa nos puede acontecer además de volvernos amadores de las riquezas y esclavos de las riquezas? Hay ejemplos en la Biblia de personas que terminaron mal por ser amadores de las riquezas. Uno de ellos era Judas. ¿Verdad que Judas era amador de las riquezas más que de Dios? ¿Por qué traicionó a Judas el Señor? Perdón, ¿por qué traicionó al Señor Judas? ¿Por amor a 30 piezas de plata, ¿verdad? Cuando una mujer ungió a Jesús con perfume, esto fue en la casa de Lázaro. En la casa de Lázaro una mujer ungió a Jesús con perfume, María. Y cuando ella derramó el perfume, ¿qué dijo Judas? Uy, dijo, qué desperdicio. Ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos dado el dinero a los pobres. Pero dice el escritor del Evangelio. Pero esto decía, por cierto, esto lo dice Juan, porque está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Pero esto decía, dice Juan, porque era ladrón. Él era el tesorero del grupo de Jesús. Él andaba el dinero y él se lo robaba. Entonces esa fue su expresión. Uy, qué desperdicio. Porque el mafioso sabía que si lo hubieran vendido, se hubiera clavado el dinero. Y andaba con el Señor. ¿Y cómo terminó Judas? Terminó mal. Hay otro ejemplo en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ananías y Zafira. ¿Conoce la historia? Ellos le hicieron digámoslo así, una promesa a Dios. Entre los discípulos en aquel momento había surgido un hábito, una costumbre. Dice la Biblia que todos vendían lo que tenían y el dinero lo traían y lo ponían al servicio de la iglesia, de los cristianos. Y tenían todas las cosas en común. Vino Ananías y Zafira y seguramente le dijeron a Dios: Señor, vamos a vender nuestras propiedades y vamos a traer el dinero. Y resulta que Ananías era el varón, Zafira su esposa. Vendieron la propiedad y luego ellos dijeron: mira, como que es mucho, ¿no crees? Démosle la mitad nada más y que nos quedamos con la otra mitad. Y llevaron una parte a Pedro. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el Espíritu le reveló a Pedro y le dijo que estaban mintiendo. Entonces Pedro los confrontó a Ananías primero y le dijo: ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. Y le dice: ¿por qué dejaste que el diablo te llenara tu corazón? Y en el momentito dice la Biblia que Ananías cayó muerto. Y lo fueron a enterrar, dice el rato, lo fueron a enterrar. Cuando más tarde llegó su esposa también donde Pedro y le preguntó: mira, ¿vendiste en tanto? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Ahí están los pies, le dice Pedro a la esposa, y dice que llegó unas horas después. Ahí están los pies de los que vienen de enterrar a Ananías, tu esposo, y ahorita te van a ir a enterrar a vos también. Y se murió. No estoy mintiendo, lea la Biblia, capítulo 5 del libro de los Hechos. Los dos se murieron, ¿por qué? Por haberle mentido a Dios. Pero haberle mentido a Dios, ¿qué fue lo que provocó que le mintieran a Dios? La avaricia, el amor al dinero. Y terminaron mal. Y así hay un sinfín de ejemplos de la Biblia que muestra que el amor al dinero nos puede a nosotros extraviar de la fe. Y de eso debemos cuidarnos. Entonces aquí el mundo nos dice: ven que hallaremos riquezas de toda clase. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no apartar nuestra mirada del Señor y no desobedecerlo solamente por amor al dinero, por amor a las riquezas. Y le dicen en el versículo 14: echa tu suerte entre nosotros. Primero, ¿la suerte existe o no existe? ¿Qué piensa usted? ¿Existe la suerte? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando nos va bien, ¿qué es? ¿Y cuando nos va mal? Bendición de Dios también. Sí, dicen.
Ahí no es mala suerte. Ando pando hoy. ¿Qué es eso entonces cuando no nos va bien? Consecuencias, pueden ser consecuencias de la desobediencia o puede ser que Dios nos esté enseñando algo. Pues sí, porque también en el caso de Job, por ejemplo, Dios le estaba enseñando algo a Job. Sea cual sea, hermanos, la suerte no existe. No existe tal cosa. En la vida solamente existe la bendición y la maldición, para que se entienda más fácil. Entonces echa tu suerte entre nosotros y le dicen luego, tengamos una sola bolsa. ¿Qué es eso de tengamos una sola bolsa? El mundo diciéndole a un hijo de Dios, seamos uno. Y Dios mismo dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, dice la carta a los Corintios. No hay comunión, no tenemos nosotros por qué hacer sociedades o alianzas con gente que no cree en Dios, o peor aún, con gente que abiertamente declara aborrecer a Dios. Jamás. Entonces aquí el mundo le dice a este, que es la comparación, ¿verdad? El mundo diciéndole a esta persona, tengamos una sola bolsa, seamos uno. El mundo y un creyente diciendo seamos uno. Hijo mío, dice el 15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. En el versículo 18, pero ellos, dice, a su propia sangre ponen, ¿qué es eso, hermano? Y a sus almas, dice, tienden lazo. Están diciendo que todo aquello que hace el mundo lo hace contra su propia integridad. Porque todo lo que hagan, como dice la Biblia, el que rueda la piedra, dice, o el que remueve la piedra, dice, le va a rodar sobre ella. El que cava un foso, dice, caerá en él. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, en esta vida tiene una reacción, tiene una consecuencia. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso segará. A Dios nadie lo puede engañar, de Dios nadie se va a escapar. Entonces, cuando el consejo del Padre para este hijo es, estas personas que te quieren engañar están haciendo algo contra su propia integridad, porque todo el mal que ellos hagan un día les volverá sobre ellos. Por eso dice, contra su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son, dice, las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Vale, eso es para entender que es la seducción del mundo. El mundo queriéndonos seducir, el mundo queriéndonos engañar. Quiero preguntarle, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva allá en el huerto del Edén? ¿Cuál fue el problema? Desobedecer. ¿Pero por qué desobedecieron? Porque fueron engañados por la serpiente. ¿Y cuál es el problema nuestro hoy en día? ¿Cuál es la lucha que tenemos? No es la lucha contra el enemigo que constantemente está tratando de engañarnos y de decirnos que Dios está equivocado y que Él tiene la razón. No, hombre, es que las cosas no deberían de ser como la Biblia enseña. Las cosas deberían de ser como tú piensas que son. Si no es necesario ir a la iglesia, si vos podés ser cristiano en tu casa, no tenés que leer la Biblia todo el tiempo, hasta te podés volver loco de leer la Biblia. ¿O no ha escuchado usted gente decir esas cosas? ¿Y por qué tenés que darle del dinero a los hermanos en la iglesia? Si vos podés ofrendar aquí de una bolsa, ¿ves, Señor? Aquí voy a ofrendar, ¿ves? Y te lo pasás para la otra. Y ya ofrendaste. De todas maneras, Dios no necesita tu dinero y cosas por el estilo. Entonces el diablo constantemente engañándonos, tratando de seducirnos. Número 1, cuando decimos que el mundo es el que nos seduce, debemos entender que el mundo entero está bajo el maligno. Quiero que vea lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero dice que está. ¿Bajo qué está el mundo? Bajo el maligno. Dios le ha permitido control, cierto control al maligno, sus demonios. Pero dice que nosotros somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Entonces, cuando decimos que el mundo nos quiere seducir, estamos diciendo que el diablo, por medio de sus demonios y de sus huestes espirituales de maldad, que la Biblia dice que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, a través de ellas, él pretende hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva: engañarnos, seducirnos. Y adivine cuál es el área
estratégica del diablo para seducirnos. ¿Cuál es nuestro punto débil? Usted y yo, o usted sabe que somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál de esas tres áreas cree que es el blanco del diablo? ¿Cuál? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? La Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Cuál cree que es el blanco del diablo? Nuestra carne. Dice que ahí es donde están todas nuestras pasiones y deseos, en nuestra carne. Por eso tiene sentido cuando la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora le voy a explicar por qué. Porque resulta que Dios determinó condenar al pecado en la carne. Pablo nos lo explica más claro. Veámoslo en Romanos 7:18. Por eso es que las acechanzas del diablo, con sus seducciones, sus invitaciones a que nos apartemos de la voluntad de Dios, a hacer el mal, están dirigidas a nuestra carne. Dice Romanos 7:18. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, ¿en qué? En mi carne. Esto es, dice, yo sé, Pablo seguro, convencido de esto, yo sé que en mi carne no mora el bien. O sea que en nuestra carne, ¿qué es lo que mora? Porque aunque usted y yo somos cristianos, aún vivimos en un cuerpo carnal. Por eso es que para irnos a la presencia de Dios no nos podemos ir con este cuerpo. Tenemos que deshacernos de él. Y Dios nos tiene preparado un cuerpo nuevo, glorificado. Un cuerpo que ya no tiene ¿cómo se dice? El riesgo de ser contaminado con el pecado. Dice entonces: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso Dios nos invita a que andemos en el espíritu. Veamos ahí en el capítulo siguiente, Romanos 8:3. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Débil por qué, hermanos? ¿Por qué somos débiles nosotros? ¿O cuál es nuestra área débil? Nuestra carne. La Biblia dice: no andemos en la carne, no militemos según la carne, andemos en el espíritu. Entonces dice: por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde dice? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Y cuál es la área nuestra que es débil? Que Pablo dice: el mal está en mí y esto es en mi carne. En la carne. Entonces, como ahí está nuestra área débil, ¿a dónde cree que dirige el enemigo todas sus baterías? A nuestra carne. Porque nuestra carne es el área débil y él sabe que ahí es donde nosotros tenemos los famosos, ¿cómo se dice? Sentidos, ¿verdad? Donde nosotros experimentamos placer. Es en nuestro sentido, la vista. Por eso cuando habla la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están al mundo. Si alguno ama al mundo, él dice: el amor del Padre no está en él. Porque dice, los deseos, ¿cómo dice? Veamos lo mejor, hermano, para que no esté hablando de debilidades. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí menciona, mire, los deseos de ¿qué? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas esas cosas son deseos de la carne. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen de ¿quién dice? Sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios. Y entonces allá en el libro de Proverbios el consejo para el hijo es: si los pecadores te quieren engañar, no aceptes. Y las acechanzas del diablo van a ir dirigidas a nuestra carne, a los deseos que hay en nuestra carne. Todo lo que nuestra carne experimenta con sus pasiones y deseos es a donde el enemigo va a dirigir sus ataques. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso el Señor nos invita a andar en el Espíritu.
Dice el Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de el Espíritu. ¿Y cómo se llena uno del Espíritu? A propósito, ¿ha leído ese pasaje de la Escritura que ahí mismo nos dice cómo nos podemos llenar del Espíritu? Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así dice el pasaje, que es una de las formas en que uno se puede llenar del Espíritu, y desde luego pidiéndoselo a Dios en oración. Entonces, volviendo a la idea, los ofrecimientos del mundo, sus seducciones, están orientados a nuestra carne, porque ahí Dios condenó al pecado. Y resulta que en nuestra carne, mire qué problema el que nosotros tenemos. Vea ahora Romanos 8:7. Mientras estemos en este mundo vamos a tener este problema. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, los deseos de la carne casi la mayoría del tiempo están en contra de Dios. Seamos honestos. Dígame la verdad. Su carne, esta tarde, ¿dónde preferiría estar? ¿Dónde preferiría estar? En la cama, en el sillón, comiendo, viendo tele, en la playa, en la pupusería, en el centro. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no que su carne eso quisiera? Y su carne le dice: y mira qué calor está haciendo, y vas a ir a la iglesia, más que hoy se llena. Pero esa es su carne. Pero su espíritu, ¿qué le dice? Anda, gozate en la presencia del Rey, le dice su espíritu, ¿verdad que sí? Y como nosotros somos más espirituales que carnales, obligamos a la carne. Yo sé, carne, que no te gusta ir a la iglesia, pero yo te voy a llevar, porque no manda vos, sino que manda el Señor en mi vida. Amén. Entonces los carnales son a los que no les gusta venir a la iglesia, son haraganes, son flojos, son cómodos. ¿Por qué? Porque obedecen a los deseos de su carne, y los deseos de la carne son enemigos de Dios. Ahí dice: porque son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. O sea, hermano, por eso es que el diablo sabe a dónde él tiene que apuntar. Y dice: no, es que a estos hay que darles donde son débiles, y su debilidad es la carne. Y ahí es donde él dirige sus baterías. Y venimos nosotros, que somos unos grandes incautos, desprevenidos, y entre más nos alejamos de Dios, más susceptibles somos a los deseos de la carne. Usted debe entender eso. Si esto de venir a la iglesia no solo es costumbre, ni tradición, ni fanatismo. Esto de venir a la iglesia es ser conscientes de nuestra necesidad. ¿O no, mis hermanos? Esto de venir a la iglesia es como el dicho aquel de machete, estate en tu vaina. Es de estarnos quietos, pues. Si muchos de nosotros nos cuesta portarnos bien. Y solamente viniendo aquí a la iglesia a cantar al Señor, y cuando estamos alabando y cuando estamos orando, ahí nos está redarguyendo el Señor: mira lo que estabas pensando, mira lo que querías hacer, mira lo que hiciste. Entonces, estar en esta comunión con Dios es la que a nosotros nos ayuda a mantenernos más en el espíritu que en la carne. Porque si no, aquel consejo del libro de Proverbios a nosotros no nos va a ser efectivo. Cuando venga el enemigo y nos seduzca y nos invite: ven con nosotros, vamos y pongamos acechanza, hagamos, tengamos una sola bolsa. Entonces venimos nosotros, que somos insensatos cuando andamos en la carne, y nos dejamos llevar por nuestros deseos. ¿Cómo vamos a terminar? Mal. Y dice entonces que los deseos de la carne no se pueden sujetar a la voluntad de Dios. Dios nos dice, por tanto, que no andemos en la carne, dice, que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Resulta que en nuestra carne hay un problema que se llama concupiscencia. Vaya conmigo a Santiago 1:14. El diablo, quiero decirle que el diablo es incapaz. Por eso la Biblia dice que ya Dios a usted y a mí ya nos libró del poder del diablo. A usted y a mí, que somos hijos de Dios, el diablo no nos puede obligar a hacer lo malo.
hacer lo malo ya es una decisión nuestra. Como quien dice que el diablo solo pone el anzuelo, ¿sí? Tira la carnada y allá cada cristiano sí la agarra. Si queda enganchado del anzuelo, el diablo tiene, aquí está, ¿querés? Ahí está. La invitación por irse a tomar un par de cervezas, la invitación de su compañero de trabajo que se vayan a tomar un café, ese dinero mal puesto, y un montón de ofrecimientos que el diablo hace, y él pone, y cada cristiano decide. Cuando ya somos hijos de Dios, usted y yo ya somos libres en Cristo. Pero ¿para qué somos libres? Para escoger entre obedecer a Dios o obedecer al mundo. Dice Santiago 1:14, ¿lo tienen? Permítame que yo no. Dice así: sino que cada uno, dice, o sea, que no culpemos a Dios, dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿De qué dice? ¿Y qué es la concupiscencia? ¿Alguien sabe? La concupiscencia es ese apetito desmedido por los placeres terrenales. Ese apetito que nosotros tenemos cuando algo... Mire, les comparto que a mí me dijeron que tengo sobrepeso y me han puesto a dieta. Pero a mi problema es que a mí me gusta comer. Yo por mí comería pupusas todas las noches. Y me han dicho que solamente me puedo comer así, exageradamente, 2 cada semana. Eso es una tortura. Yo veo pupusas y quiero. Y me han dejado una dieta ahí que me dicen, ¿para qué les cuento? Que no puedo. O sea, yo le decía a mi hija, qué triste es la vida. Cuando uno es joven y no tiene dinero, uno vive pensando, algún día voy a tener para comprarme lo que me gusta. ¿Verdad que sí? Y ya, no digo que ya tiene uno dinero, pero ya cuando uno gana y uno se puede comprar ya de grande, hoy me voy a consentir. Todo le hace daño, todo le engorda. Y entonces, pero aquí viene la situación, pero a mí me gusta comer y yo veo la comida y yo quiero. Y yo, dame de eso, y ahí me tiene mi esposa, no, eso no, te vas, que no sé. Y hay un montón de cosas que no puedo comer, pero yo quiero, mi apetito me dice, comételo. Así es la carne. Dios me dice, eso no, pero mi carne me dice, se ve rico. ¿O no dice eso la carne? Entonces, es la concupiscencia, es el apetito desmedido por los placeres terrenales. Entonces, todos tenemos ese apetito. Todos. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, todos tenemos ese apetito. Y dice el Señor que nosotros pecamos cuando de ese apetito que todos tenemos somos seducidos. Cuando los deseos de nuestra carne pueden más que la razón del Espíritu. Y nos dice, dale, entrale, hacelo, te va a gustar, vas a sentir placer. Y nos dejamos llevar por los deseos. Y terminamos pecando, ofendiendo a Dios, y el pecado siempre trae consecuencias. Por eso el diablo le apunta a nuestra carne. Y nos va a decir, aléjate de la voluntad de Dios, no hagas lo que Dios te dice. ¿Para qué te vas a someter si de todas maneras ya sos salvo? El hecho de ser salvo no significa que Dios va a pasar por alto nuestros errores, mis hermanos. Todo lo que nosotros hagamos como hijos de Dios, mire, si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, debe de ser consciente de algo. Usted y yo jamás vamos a ir a pagar nuestros pecados al infierno. Nunca. Entonces, si somos hijos de Dios y somos salvos y no vamos a ir a pagar nuestros pecados al infierno o al lago de fuego, ¿dónde los vamos a pagar? ¿A dónde? ¿O será que a nosotros Dios nos va a dejar que hagamos lo que nos dé la gana sin decirnos nada? Eso no es lo que me enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios al que toma por hijo, lo corrige y disciplina a todos sus hijos. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Si no, dice Él, nos considerará bastardos. Vaya,
Entonces, si la Biblia dice que cuando yo peco voy a tener una consecuencia, y ahora que soy hijo de Dios entiendo que yo nunca voy a ir al infierno a pagar por mis pecados, todo lo malo que yo haga lo voy a pagar en esta vida. Quiere decir, mis queridos hermanos, que usted y yo, como hijos de Dios, si metemos la pata de este mundo no nos vamos sin pagar la cuenta. Así como lo oye. Y usted sabe, hermano, que Dios pega donde duele. No se me olvidan las palabras de una persona con quien yo hablé hace muchos años, recién convertido a Cristo, hablándole del evangelio a una compañera de trabajo. Y ella llevaba una vida desordenada. Y yo le invitaba a la iglesia. Ella decía que creía en Dios, ya había aceptado al Señor y había visitado la iglesia. Y yo le decía que no llevara la vida desordenada que llevaba. Y un día le dije, mire, ¿y no le da miedo que Dios la pueda castigar? Bien, me dijo, pero ni modo, dijo. Pero mire, le dije yo, Dios pega donde duele. Ay, yo digo que me va a dar en algo, sí, algo me va a pasar, pero espero yo que no sea en esas cosas que uno tanto quiere. Mire. Ese es el problema nuestro, que nosotros creemos que le podemos pedir gusto a Dios. Y esto haceme, Señor. Cuando el Señor decida disciplinarnos, seguramente nos va a dar donde nos duela. ¿O usted cuando castiga a sus hijos qué hace? ¿Ah? ¿Les da con una pluma a usted? ¿Ah? ¿Con el algodón? ¿Con la toalla? ¿Con qué les da? Con el cincho, ¿verdad? Que les duela, pues sí, que se acuerden, que entiendan que la regaron, que se equivocaron. Bueno, el punto es que a veces nosotros, por eso los cristianos tenemos que ser conscientes y no dejarnos engañar por el mundo, porque siempre va a haber consecuencias y el diablo nos va a tratar de apartar y va a seducirnos de nuestra carne. Ahí es donde él va a apuntar sus deseos, va a apuntar más bien sus concupiscencias, sus dardos, sus lanzas, las va a dirigir a nuestra carne porque es nuestra área débil. Dios nos invita a que andemos en el Espíritu, a que no nos dejemos seducir por la carne. Quiero que vea Tito 2, del 11 al 12. Tito 2, 11 y 12. ¿Lo tiene? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? ¿Qué dice? ¿Están conmigo? Tito 2:12. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando, dice, ¿verdad? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a los deseos de la carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios nos dice, que debemos renunciar a los deseos de este mundo. Esa concupiscencia, ese apetito nosotros tenemos que poder controlarlo. De hecho, el término ahí, sobrio, eso quiere decir tener dominio propio, tener control de nuestras pasiones y de nuestros deseos, control de nuestra carne. Dios entonces nos insta a que usted y yo oigamos su voz, porque de algo debemos cuidarnos, es de la voz del mundo, y cuando nuestra voz se une a la voz del mundo estamos en problema. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y la escritura dice también en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios mismo descarta nuestro juicio como algo valedero. ¿Cómo así, hermano? Sí, que a veces nosotros decimos, no, yo creo que esto es lo correcto. No, usted no cree, no haga lo que usted cree que es correcto, haga lo que Dios dice que es correcto. Su juicio siempre se va a equivocar. El mundo jamás le va a dar un buen consejo. El único que le va a aconsejar bien es el Señor. Por eso los cristianos tenemos que aprender a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay que hacerlo, hay que practicarlo. Vaya de regreso conmigo a Proverbios ya para ir terminando. Proverbios capítulo 1, vamos al verso 20.
Ya hablamos de la voz del mundo diciéndonos: ven, ven, ven con nosotros, hallarás riquezas, pongamos acechanzas, tengamos una sola bolsa, tendrás hecha tu suerte, cosas por el estilo. Y ya vimos que el diablo va a dirigir sus ataques a nuestra carne. Pero ¿qué dice Dios? En este pasaje Dios está representado por la sabiduría. Y dice el verso 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ahí está la voz de Dios. Dios siempre se encarga de que haya alguien que lo esté representando y que esté hablando de Él. Siempre. A los hijos de Dios siempre alguien nos habla de la palabra. Ustedes de aquellos que se quieren alejar de Dios y de repente va en el microbús y resulta que el conductor es cristiano y lleva puesto una predicación. Y usted queriendo eludir a Dios, no quiere ni venir a la iglesia. Y llega a su trabajo y resulta que su compañero de trabajo se convirtió a Cristo y hoy de lo único que quiere hablar es de Dios. Y usted: ay, si yo por eso ya no voy a la iglesia. Y donde sea que usted va, Dios se encarga de que usted oiga su voz. Ahora, esa parte no la vamos a tocar, del versículo 23 en adelante, donde dice que aquellos que rechazaron a la voz de Dios, a esos les va a ir mal y Dios se va a burlar de eso. No lo vamos a hablar ahora. Pero el punto es que Dios siempre está ahí, hablándonos a sus hijos. Lo que pasa es que algunos de nosotros nos hacemos los sorbetes, nos hacemos los locos. ¿Y qué cree que va a pasar con los que se hacen los locos cuando Dios les habla? Les voy a dejar de tarea que lean el resto del capítulo de Proverbios, para que vean qué le pasa a los que se hacen los locos cuando Dios les está hablando. Y entiendan también que si usted le ignora a Dios, sépalo, si usted ignora a Dios, Dios lo va a ignorar a usted. Lo va a ignorar. Eso dice la Escritura. Usted le da la espalda a Dios y Dios le va a dar la espalda a usted. Y cuando usted lo necesite, Dios lo va a ignorar. Y lo va a dejar ahí que usted reciba la recompensa de sus propias equivocaciones. Entonces dice que la sabiduría está ahí clamando. Versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones para dar a entender que Dios ahí está siempre buscándonos. A sus hijos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples? Es la pregunta. ¿Amaréis la simpleza? ¿Sabe que el término simple que utiliza en la Biblia se refiere a tonto, insensato? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Y dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, hermanos, si nosotros atendemos a la voz de Dios, si nosotros en lugar de oír al mundo escuchamos a Dios, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar inteligencia para que nos vaya bien, que al fin de cuentas es lo que todos anhelamos en esta vida. ¿O no es lo que usted quiere en la vida, que le vaya bien? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Entonces, ¿cuál sería el consejo para los que quieren que le vaya bien? Oiga la voz de Dios. No se oiga a usted mismo, ni mucho menos al mundo. Oiga la voz de Dios. Y tenga presente que el mundo siempre le va a invitar a que usted le dé rienda suelta a sus deseos. El mundo siempre le va a decir que usted satisfaga sus deseos. ¿Y qué te va a pasar, pues? Y no, el diablo le dijo a la mujer, a Eva: no, y que Dios te dijo que comas de ese árbol te vas a morir. No es cierto, no te vas a morir. ¿Y le estaba mintiendo o no le estaba mintiendo? Estaba mintiendo. El diablo nos va a decir que no nos va a pasar nada. Hágalo y verá. Es más, yo sé que cada uno de nosotros como cristianos, los que ya tenemos algún tiempo de estar en Cristo, cada uno de nosotros tiene experiencias que contar cuando la hemos regado. ¿O no? ¿La hemos pagado o no la hemos pagado? Hasta con intereses. ¿Verdad que sí? La hemos pagado. Entonces que no se nos olviden esas cosas, porque esa ley ahí estará siempre hasta que nos vayamos de este mundo. Si nosotros oímos al mundo en lugar de oír a Dios, nos irá mal. Porque los deseos de la carne, dice, no se pueden sujetar a la ley de Dios, igual que los deseos del mundo, dice que no provienen del Padre, sino
Los deseos de la carne, perdón, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, mis hermanos.